Señorías, pasamos al punto segundo, que es una proposición de ley que viene para su toma en consideración, que se pretende regular los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La presenta el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y para presentarla, en primer lugar, tendrá la palabra el Grupo de Podemos. Pero antes, y tal como establece el reglamento, le damos la palabra a la secretaria primera para que lea el criterio del Gobierno, que en este caso es desfavorable. Señora secretaria primera. María Felicidad Montero Pleite, viceconsejera de la Presidencia de Administración Local y secretaria de Actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, certifica que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2016, ha aprobado el acuerdo por el que manifiesta su criterio respecto a la toma en consideración de la proposición de ley 10-16 PPL-1 de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo texto literalmente dice: el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, manifiesta su criterio contrario respecto a la toma en consideración de la proposición de ley de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, y ello con base a los siguientes motivos. La proposición de ley de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en adelante proposición de ley, tiene por objeto afrontar, de acuerdo con su exposición de motivos, las carencias de coordinación evidenciadas entre las distintas iniciativas y las metodologías aplicadas en la promoción y ejecución de numerosos proyectos de senderos que en los últimos años se han ido acometiendo en Andalucía. Por ello, para resolver dicha situación, la proposición de ley viene a establecer los principios básicos que permiten homologar los senderos por la Federación Andaluza de Montañismo, homogeneizando para ello los sistemas de identificación de los senderos mediante la articulación de los mecanismos administrativos pertinentes y, en concreto, mediante el establecimiento de una clasificación de los senderos que tenga en cuenta sus dimensiones y variaciones, justificar y definir la creación de la Red Andaluza de Senderos y el Registro Andaluz de Senderos de uso público, delimitar las competencias atribuibles a la consejería competente en materia de deporte y a la Federación Andaluza de Montañismo en relación con los procedimientos de autorización, homologación, modificación y, en su caso, cancelación de reconocimiento de senderos y delimitar el régimen sancionador en esta materia. En primer lugar, hay que destacar que la regulación establecida por la proposición de ley se limita a la ordenación de los senderos en cuanto a instalaciones deportivas, es decir, refiriéndose solo a una de las utilidades a la que pueden estar destinados, obviando ante todo su consideración como bienes de dominio público, que, adoptando múltiples formas, caminos, sendas, pistas, vías pecuarias, cañadas, etcétera, pueden ser susceptibles de varios usos con repercusión en numerosos ámbitos, como paisajístico, ambiental, cultural, histórico, religioso, turístico o social, cuyas regulaciones no pueden ser obviadas y han de ser debidamente coordinadas en el marco de cualquier regulación sobre la materia. Por tanto, acometer una ordenación integral de los senderos como instalaciones deportivas implica incurrir en un excesivo reduccionismo del concepto, obviando elementos que concurren en la configuración de aquel y que indudablemente han de ser tenidos en cuenta en la norma que los regule. En consonancia con lo anterior, adoptar la Ley del Deporte, como se pretende en la exposición de motivos de la proposición de ley, como respaldo normativo bajo el cual coordinar las distintas legislaciones sectoriales reguladoras de las actividades que pueden desarrollarse sobre las infraestructuras de caminos y sendas, resulta una opción cuando menos arbitraria, en cuanto a que el uso deportivo del sendero no es ni mucho menos el aspecto más importante de una figura que, antes que nada, es un bien de titularidad pública cuya regulación integral corresponde a las consejerías responsables de su gestión. Antes de abordar el análisis de los aspectos más relevantes del articulado de la proposición de ley, es necesario destacar el carácter excesivo e inadecuado del instrumento normativo escogido para la regulación de la materia,
así como lo inoportuno de su tramitación en el momento actual. En relación al primer aspecto, se considera excesivo e inadecuado el rango normativo propuesto, ya que si bien sería conveniente la regulación de los senderos deportivos de Andalucía estricta y exclusivamente en el uso que se puede hacer de los mismos para la práctica deportiva, del análisis de la normativa autonómica sobre la materia se desprende la inexistencia de una ley reguladora de los senderos como instalaciones deportivas, siendo el decreto el instrumento normativo elegido por todas las comunidades autónomas que han regulado los senderos desde una perspectiva integral. Por otra parte, y en relación a la oportunidad de la tramitación de la proposición de ley, en el proyecto de ley de deporte de Andalucía que se está tramitando actualmente en el Parlamento se regula en un lugar preeminente la actividad deportiva en el medio rural, estableciendo por una parte la promoción de la actividad deportiva en dicho medio y por otra que la práctica deportiva se realice de forma sostenible, para lo cual habrá que realizar un uso racional de los recursos naturales, estableciendo el reconocimiento del medio natural como instalación deportiva no convencional cuando éste se utilice para la práctica del deporte. En consecuencia, se considera inadecuada la tramitación de los senderos como proyecto de ley cuando en el Parlamento se está tramitando el proyecto de ley del deporte en Andalucía, que constituiría el marco legal en el que tendría cabida la regulación vía reglamentaria del uso de los senderos para la práctica del senderismo. Por consiguiente, la sistemática del desarrollo reglamentario debe realizarse de forma gradual, lógica y coherente, de forma que tras la aprobación de la Ley del Deporte se aprueben los decretos de desarrollo de la misma de carácter general, así como un nuevo plan director de instalaciones deportivas y una actualización del inventario andaluz de instalaciones deportivas. Y una vez configurado el marco normativo deportivo, se inicia el desarrollo normativo sectorial o particular en el que se podría inscribir el decreto regulador de la actividad deportiva del senderismo. Todo ello con las modificaciones al texto presentado exigidas por los criterios de técnica normativa, así como las especificidades del uso deportivo a la que dichos senderos van destinados, siempre desde el respeto y la debida colaboración con los otros ámbitos y consejerías implicadas, ya de forma directa la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ya indirecta las consejerías de Fomento y Vivienda, Turismo y Deporte, Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, entre otras. Sentadas estas consideraciones y abordando el articulado de la proposición de ley, en el mismo se aprecian una serie de incoherencias y contradicciones que merecen ser destacadas. Mientras que en la exposición de motivos se declara abiertamente la necesidad de revisar por parte de los poderes públicos el aumento del número de personas que utilizan los espacios naturales y el desarrollo de nuevas formas de ocio y disfrute, así como las carencias de coordinación ante el crecimiento exponencial en el número y extensión de los senderos señalizados, y a la vista de las diferentes metodologías empleadas del análisis del articulado, se desprende que dichas cuestiones no son abordadas en cuanto que, partiendo del carácter transversal de la materia que nos ocupa anteriormente apuntada, una gestión integral de los senderos solo puede ser abordada teniendo en cuenta los numerosos usos y destinos que concurren en aquello y, por tanto, coordinando las variadas normativas que confluyen, las cuales han de supeditarse al régimen jurídico establecido por el que ostente la titularidad de los senderos entendidos como bienes de dominio público. Así, a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio le correspondería la regulación integral de los senderos que discurriesen por espacios naturales con independencia de los distintos usos ambientales, de recreo, turísticos, deportivos, etcétera, que se puedan desarrollar en los mismos. Todo ello en virtud de las competencias que el Estatuto de Autonomía le otorga en materia de montes, vías pecuarias, delimitación, regulación, ordenación y gestión integral de los espacios naturales protegidos y bienes de dominio público, adscritos a la gestión integral de los espacios naturales. De forma que la regulación del resto de los usos debería de someterse a la dictada por la Consejería titular de los senderos. Lo mismo podría decirse de las vías construidas en el ámbito de las zonas funcionales de las carreteras existentes en el recorrido de algunas vías verdes, cuya coordinación es competencia de la Consejería de Fomento y Vivienda. Por tanto, centrar el objeto de la regulación en la ordenación de los senderos como instalaciones deportivas, artículo 1 de la proposición de ley, definir el sendero sobre la base preeminente del desarrollo de actividades físico-deportivas, artículo 2, residenciar las competencias en materia de autorización de la señalización de senderos de uso público en Andalucía, así como la tramitación de los procedimientos derivados de dicha autorización, artículo 6, y delegar en la Federación Andaluza de Montañismo funciones públicas de carácter administrativo, artículo 7, implicaría no solo incurrir en un reduccionismo
de lo que pretende ser una regulación integral en materia de senderos, sino también una invasión de competencia que podría derivar en una vulneración de la normativa medioambiental o la que corresponda en el supuesto de que dichas autorizaciones se aplicasen a senderos incompatibles con la práctica deportiva u otros usos. Asimismo, del análisis de dicho articulado y en consonancia con lo anterior, se desprende la existencia de una confusión entre la titularidad del sendero como bien demanial adscrito a la consejería a la que corresponde su gestión y los usos al que el mismo se destina. Dicha confusión lleva a la consecuencia no deseable de establecer como régimen jurídico prioritario aplicable a los senderos una normativa, la Ley del Deporte, que, de acuerdo con lo apuntado anteriormente, debería subordinarse y supeditarse a la normativa dictada por la consejería que ostenta la titularidad. Por otra parte, se considera excesivo el otorgamiento que la ley realiza en favor de la Federación Andaluza de Montañismo mediante la delegación de funciones públicas de carácter administrativo en materia de senderos, artículo 7, cuando tales funciones deberían de residenciarse exclusivamente en el seno de los centros directivos de las consejerías competentes en la materia, a la espera de que la nueva Ley del Deporte de Andalucía sea aprobada y establezca de manera definitiva las competencias realmente atribuibles a dicha federación. Asimismo, se considera muy grave la mención de que los promotores del sendero se realiza en la proposición de ley, en el sentido de otorgarles dicho carácter a cualquier persona física o entidad pública o privada que cumpla con los requisitos exigidos en la presente ley, máxime cuando dichos requisitos no están detallados en el propio texto legal. La atribución del carácter de promotor a cualquier persona sin determinar los requisitos que debe reunir podrían dar pie a toda una serie de arbitrariedades incompatibles con el uso público al que el sendero debe ser destinado. En consecuencia, si bien este Gobierno coincide en que sería posible trabajar en una forma en materia de senderos, esta debería hacer compatibles las actividades deportivas y recreativas tradicionales con el respeto a los componentes del medio natural y con los restantes usos y aprovechamientos, partiendo de una perspectiva amplia e integradora en el que se regulen las actividades de uso público, turismo activo y ecoturismo en su conjunto, y no en exclusiva la regulación de determinados senderos, resultando imprescindible la participación de las consejerías implicadas, así como las respectivas federaciones deportivas, colectivos y sectores afectados, por lo que se considera manifestar el criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley 10-16 PPL1 de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, a propuesta de las consejerías de Fomento y Vivienda, Turismo y Deporte y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 1 de marzo de 2016, acuerda: primero, manifestar el criterio contrario respecto a la toma en consideración de la proposición de ley 10-16 PPL1 de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, suscrita por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Segundo, dar traslado de este acuerdo al Parlamento de Andalucía. Y para que así conste y a los efectos oportunos, firmo la presente en Sevilla a 4 de marzo de 2016 la viceconsejera de la Presidencia de Administración Local, doña María Felicidad Montero Pleite. Gracias, secretaria primera. Pasamos a continuación al debate y en nombre del grupo proponente, el Grupo Podemos Andalucía, tiene la palabra para presentar la proposición de ley el señor Moscoso. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, hoy nos encontramos en esta Cámara para cumplir con el mandato que nos ha otorgado el pueblo andaluz, que es legislar para mejorar la vida de la gente. Es legislar para construir una Andalucía de futuro. Hoy mi grupo presenta una propuesta con la que queremos cubrir un vacío normativo en nuestra tierra y queremos hacerlo desde el consenso y desde el acuerdo. Porque no lo olviden, sus señorías, lo que en este Parlamento se representa es la soberanía del pueblo andaluz, no se representan los intereses de partido político alguno. No, que es el cumplimiento del mandato de la pluralidad política que nos ha otorgado el pueblo andaluz, el cumplimiento de los artículos 100 y 106 del Estatuto de Autonomía y la convicción de que el Estatuto no puede ser desconsiderado, no puede ser ninguneado y no puede ser ignorado por un momento más en esta Cámara. Que el ejercicio de la potestad legislativa sea la función de este Parlamento no debería dejar duda alguna después de 34 años de autonomía. Y si esto ocurre, señorías, es porque tenemos un grave problema de salud democrática, porque tenemos un grave problema de salud institucional.
Y digo esto porque esta es la cuarta ley que presenta mi grupo en este pleno. Es la cuarta iniciativa legislativa que traemos a esta Cámara. Primero fue la ley de cuentas abiertas, después la de emergencia habitacional y pobreza energética, más tarde la de atención temprana y hoy es la ley de senderos. Todas ellas, señorías, todas tenían un único objetivo, que es construir nuevos derechos consolidados para los andaluces y para las andaluzas. Porque es nuestra obligación hacer nuevas leyes ante nuevos problemas, porque es nuestra obligación dar respuesta a nuevas exigencias. Una sociedad que exige transparencia requiere de una ley de cuentas clara. Una sociedad que vive el drama de los desahucios requiere indiscutiblemente generar nuevas normas que protejan a la gente de la voracidad insaciable de unos pocos. Y una sociedad cuya infancia no se encuentra protegida necesita toda la atención temprana para garantizar su desarrollo, para proteger su integridad. Vaya espectáculo lamentable que se dio aquel día en esta Cámara. Pues bien, ninguna de ellas pasó, ninguna, este mero trámite. Todas sufrieron el yugo interesado de quienes cercenan la capacidad legislativa de este Parlamento y lo hacen amparándose en una malentendida democrática, traduciendo ello en bloqueos una y otra vez del poder legislativo. Señorías, con todo el respeto, eso no es democracia, esto no es democracia, eso es mermar con estrategias partidistas interesadas en la legitimidad institucional del lugar donde reside la soberanía del pueblo andaluz. En todas las ocasiones nuestras propias propuestas sufrieron el dictamen injustificado del Consejo de Gobierno con argumentos tan espurios como carentes de sentido común. En todas esas ocasiones este Parlamento incumplió su mandato, que es legislar. En todas las ocasiones se nos impidió a este Parlamento trabajar las propuestas que trajimos desde mi grupo para resolver los problemas de la sociedad y de las instituciones andaluzas. Porque no lo olviden, señorías, lo que se trae hoy a esta Cámara, es la simple consideración, de un texto, de una propuesta para trabajarla entre todos los grupos políticos. Justamente lo mismo que hemos hecho hace 2 semanas con la Ley del Deporte de Andalucía, traída aquí por el Consejo de Gobierno, trabajada entre todos los grupos y aprobada por unanimidad hace tan solo 2 semanas. Señorías, la ciudadanía nos ha traído aquí para trabajar y desde Podemos lo único que queremos es que se trabaje. Reclamamos que se trabaje, que se demuestre ejemplaridad ante la ciudadanía, que reclama y exige que aquí se trabaje para solucionar sus problemas y hacerlo a través de consenso de mayoría ciudadana. ¿Acaso no se han preguntado ustedes por qué este Parlamento es uno de los parlamentos más improductivos de España? ¿Que es uno de los parlamentos que menos legisla? ¿Que es uno de los parlamentos, una de las instituciones públicas peor valoradas por la ciudadanía andaluza? ¿Y que, sin embargo, uno de los parlamentos más caros de España? Señorías, reflexionemos, seamos conscientes de nuestra responsabilidad, la que nos ha otorgado los andaluces y andaluzas, y busquemos consensos y acuerdos. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar esa forma de hacer política, de impedir que sigan prevaleciendo los intereses de partidos frente a los del bien común. Y estoy seguro de que podemos cambiar el rumbo y aprovechar la oportunidad de que este Parlamento genere confianza social, oportunidad de que se gane a golpe de trabajo y a golpe de consenso la legitimidad institucional que nos ha sido otorgada por el pueblo andaluz. Desde mi grupo traemos una proposición de ley inofensiva, ajena a las trabas de ideología de partido. Traemos una propuesta ciudadana para dar respuesta a problemas concretos de Andalucía. Traemos una propuesta para legislar lo que en otras 7 comunidades autónomas ya se ha legislado. Hoy se pide aquí, en este Parlamento, la consideración para regular los más de 10.000 kilómetros de senderos habilitados por ayuntamientos, consorcios, diputaciones, grupos de desarrollo rural, Junta de Andalucía y Gobierno de España. Senderos por los que transcurre nuestra historia, nuestro paisaje, nuestros pueblos, nuestra gente. Senderos con los que se genera actividad económica, con los que se suministra salud y bienestar a nuestra población, con los que se protege los valores de nuestro patrimonio natural. En esas comunidades, gobiernos del PP y gobiernos del PSOE vieron bien lo que hoy traemos a este Parlamento. No indujeron por ideología ni por estrategia de partido que los senderos fueran motivo de discordia ni de diferencia. No dudaron que un patrimonio como este, por el que han transcurrido durante siglos nuestros ancestros, debe ser puesto en valor,
debe ser respetado, debe ser conservado, debe ser protegido y, por tanto, debe ser regulado. Tenemos más de 10.000 kilómetros de senderos homologados en Andalucía que nos esperan, sin contar los otros miles de senderos que no lo están, que son fruto de nuestra historia, que son fuente de nuestra cultura. Tenemos pueblos y áreas rurales que viven gracias al turismo de naturaleza y montaña. Tenemos un potencial inimaginable para atraer, aparte de las decenas de millones de senderistas de toda España y de toda Europa. Tenemos en nuestra tierra casi un 40% de espacio natural protegido con alto valor ambiental y recreativo. Pues aprovechemos esta oportunidad, simplemente, para que se potencie el desarrollo del turismo de interior, para reducir los desequilibrios territoriales de Andalucía, para desestacionalizar la actividad de sol y playa, para permitir a los andaluces y andaluzas conocer mejor su patrimonio natural y que suponga un impulso de una sociedad del bienestar del presente y del futuro. Con todo, señorías, acabo. Esperemos que hoy aquí se haga justicia con nuestra tierra, regulando de una vez lo que ya se ha regulado hace años en otras comunidades autónomas. Esperamos que esta iniciativa pueda suponer un punto de inflexión en esta legislatura, para que los distintos grupos encontremos nexos en común a nuestras propuestas, en aras a cambiar el rumbo de nuestra tierra y a fin de garantizar la utilidad de esta institución. Señorías, mi grupo pretende tender caminos, pretende construir senderos que permitan comunicar a las personas, que permitan el tránsito de la idea, de las propuestas, del diálogo como metáfora de lo que supone esta ley. Espero que estén dispuestos a caminar juntos y espero que podamos recorrer de forma constructiva de una vez el sendero de la democracia a través de este Parlamento y solo y exclusivamente por Andalucía y por sus gentes. Quiero aclararle una serie de cuestiones que parece que han surgido en esto que se llama llamar a determinados agentes y actores para presionarlos para que los distintos grupos políticos se posicionen a favor o en contra, ¿no? Parece que esto está extendido en esta Cámara por la cultura política que existe. Pues bien, le quiero aclarar que no afecta a la propiedad privada. Les quiero aclarar también que solo se van a regular, según esta propuesta, aquellos senderos cuyos propietarios, que pueden ser públicos o pueden ser privados, lo reclamen. Ningún otro, por supuesto. Que evidentemente no cercena a otras organizaciones diferentes de la Federación Andaluza de Montañismo, ni el uso ni en la participación de la gestión de esta infraestructura. Y sobre todo que es un borrador, es decir, que lo traemos aquí a consideración para trabajar sobre ello. Si esas organizaciones como Asaja o como COA quieren plantear algún tipo de enmienda, quieren reclamar su participación para mejorar el resultado final del texto, como harán sus señorías y sus distintos grupos políticos, pues lógicamente no solo están abiertos, sino que nosotros estamos dispuestos a mejorar ese resultado gracias a la colaboración de todos los agentes, sean los que he citado o sean cualesquiera otros, con el fin de que se resuelva un problema concreto que tenemos en Andalucía y que aprovechemos el potencial del que estamos hablando, de la infraestructura, de los recursos de los que estamos hablando, para mejorar la vida de los andaluces y para mejorar el futuro de Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el posicionamiento del resto de los grupos parlamentarios. Comenzamos por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, y en su nombre toma la palabra el señor Castro Román. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo a todas sus señorías. En fin, voy a ser breve. No le vamos a negar a los compañeros y compañeras de Podemos que hemos tenido ciertas dificultades al abordar esta proposición, ¿no? Al principio resultaba rara, un poco rara quizá por lo concreto, lo determinado del objeto que se legisla. En todo caso, desde el punto de vista legal, existen tres tipos de regulaciones. Tenemos la regulación del suelo, del vial, del camino por el que se transita, eso sabemos que es estatal, pero tenemos también las regulaciones de la señalización, competencia autonómica, y la regulación de la actividad senderista, de los cupos, autorizaciones de paso, que también es una competencia autonómica. Es decir, en virtud de las competencias que tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía, parece procedente esta iniciativa
máxime también cuando sabemos que la Unión Europea, que no tiene documento normativo que regule los caminos naturales e itinerarios no motorizados, sí fomenta estos itinerarios y caminos para un uso senderista dentro de los programas de desarrollo rural y, por lo tanto, es un hecho que está bajo nuestra competencia. También vamos a reconocerles que nuestra primera impresión, al tratarse de una normativa que regula sobre todo cuestiones técnicas, quizá hubiera sido más adecuada para ello la figura del decreto, sobre todo al no recoger un régimen sancionador propio, lo que nos remite a la ley estatal. Otro elemento que también nos parece mejorable es el papel que se le otorga a la Federación por ley. Sabemos que hablamos de una entidad privada sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, pero las funciones delegadas por el Gobierno a la Federación creemos que sería más correcto realizarlo a través de un convenio y no fijarlas como viene establecido en esta ley. No cuestionamos las tareas que se le encomiendan, sino el instrumento por el cual se le otorgan a la Federación. En este sentido, el caso de la ciudad de Ceuta, que lo tiene a través de un convenio, nos parece más adecuado. También creemos necesario afinar cuestiones como la compatibilización con otro tipo de declaraciones o figuras que pudieran existir. No sabemos qué puede haber en Andalucía reguladas como BIC, no creemos que haya ninguna, pero puede haber regulados como monumentos naturales, están las vías verdes, tenemos que adecuar bien esta normativa, acompasarla bien con la normativa aplicable, hay que repasar esta proposición con las leyes vigentes de monte, de patrimonio natural y biodiversidad, ley de vías pecuarias, tanto la estatal como la autonómica, la ley de costas, la de agua, la ley de carreteras, la ley del suelo y la autonómica de ordenación del territorio y urbanismo, o las normativas sobre los caminos, la caza o la pesca, entre otras. Es más, incluso creemos que hay que trabajarla bien, estudiarla con detenimiento, no fuera a ser que alguna competencia de las que se le otorgan a la Federación, aquí en la comunidad autónoma, pudiera chocar con alguna de las competencias que tienen los municipios. En fin, una iniciativa que, y aquí esto lo digo también por el planteamiento que ha tenido el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, que aunque entendemos que es mejorable, aunque nos ha costado incluso entender la dimensión legislativa, no choca con nuestros principios programáticos, no choca con nuestros presupuestos ideológicos, por lo tanto, votamos a favor de su tramitación para implicarnos en todos aquellos aspectos que podamos tener dudas o que creamos mejorables. Lo digo porque entendemos que es difícil que este elemento, tal como viene planteado en esta proposición, sea contrario a los principios programáticos o ideológicos de algunos de los grupos que se presentan en esta Cámara. Y, por lo tanto, el voto en contra, que es legítimo, por supuesto, estará derivado o por el sectarismo o por las pocas ganas de trabajar. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y en su nombre toma la palabra el señor Marín. Señoría, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, señor Moscoso, me hubiera gustado oírle hablar en su exposición de la proposición de ley de senderos que trae usted aquí en el día de hoy. No le he escuchado salvo en los últimos 2 o 3 minutos. El resto ha sido una exposición relativa a otras presentaciones de proposiciones de ley que ustedes han traído aquí y que parece que no le ha gustado que algunos grupos le rechazáramos. Pero se le ha olvidado decir una cosa. No ha hablado usted ni de consenso ni de diálogo en las anteriores proposiciones de ley que su grupo ha traído aquí. Por eso les recuerdo que precisamente en la de atención temprana no se dirigieron absolutamente a nadie del Grupo Parlamentario de Ciudadanos para poder sacar adelante esa proposición. Y dicho esto, mire, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, creo que vamos a coincidir muchos hoy en esta tarde, aunque no es cierto que no haya legislación en otros países europeos, Alemania desde el año 88
ya lo tiene como ley federal y Suiza también lo incorporó incluso a la Constitución como norma fundamental, y sí están regulados en muchos países europeos. Sí es cierto que afecta a una regularización no solamente del suelo, de la señalización de los caminos y de la regularización también de la actividad senderista. Y que además quiero recordar que en el 2008 ya en Málaga hubo aquí en nuestra comunidad autónoma un encuentro, un seminario internacional en esta materia, en la que finalmente se concluyó con una carta sobre senderismo y territorio europeo. Pues bien, independientemente de todas esas cuestiones, también coincidimos con el Grupo de Izquierda Unida en que la fórmula para presentar esta proposición, este texto que usted trae hoy aquí y su grupo, nosotros creemos que era mucho más apropiado el formato de decreto ley. Pero, lógicamente, desde la oposición usted no puede plantear un decreto ley. Tendría que haberlo planteado el Gobierno, y no lo ha hecho. Por eso entiendo que la proposición que usted trae hoy aquí, para su toma en consideración, quiero dejarlo muy claro, para nosotros pues tiene utilidad. Y ya le anuncio a su grupo que Ciudadanos votará favorablemente esta iniciativa. Y lo vamos a hacer por diferentes motivos. Mire usted, lo vamos a hacer en primer lugar porque todo lo que suponga mejorar lo que no funciona bien va a contar con nuestro apoyo. Todo lo que en un momento determinado no venga a romper nada, sino a construir y a mejorar el bienestar, en este caso de los andaluces, también va a contar con nuestro apoyo. Insisto en que hay, y quiero dejarle claro, mucho que pulir en el texto que usted presenta, que no nos gusta. No nos gusta. Hay muchas diferencias que en la tramitación, si finalmente se produce, estamos dispuestos a hablar y a plantear nuestras enmiendas. Pero creo que la propuesta que usted trae hoy aquí cumple con un requisito que para nosotros es fundamental, y se lo tengo que reconocer públicamente. Mire, esta proposición de ley de senderos, usted se ha molestado en hablarla con nosotros, en enviarnos el texto, en hablar sobre él, y nos ha permitido poder plantear nuestro posicionamiento con el tiempo suficiente y el análisis necesario. Y cuando hemos tenido alguna duda, también se ha ofrecido para poderla responder. Por lo tanto, esa es una actitud que para nosotros vale muchas veces, las formas valen más incluso que los contenidos. Y por eso se lo reconozco públicamente, y también es un motivo que nos lleva hoy a plantear nuestro voto favorable. Yo creo que usted y yo compartimos algo muy importante, señor Moscoso. Venimos del mundo del deporte. Y los que venimos del mundo del deporte sabemos que solamente se aprende de las derrotas. Y a lo mejor perder algunas votaciones aquí después nos lleva a respetar mejor al adversario y a tener en cuenta que en muchos momentos podemos depender de su ayuda para poder sacar adelante nuestras proposiciones. Y yo quiero lanzar un mensaje que lo he dicho en muchas ocasiones, pero claro, no me creen, yo voy a insistirlo, aunque sigan sin creerme. Mire, para nosotros no importa quién, sino para qué quieran contar con nuestro voto. Yo creo que eso es lo importante en el día de hoy. Ustedes quieren contar con el voto de Ciudadanos y de esta Cámara para poner en marcha una iniciativa que entendemos que es posible y que además nos va a llevar a algunos puntos de encuentro, aunque también probablemente nos va a separar en otros. Pero estamos dispuestos a hacerlo, porque usted está dispuesto a respetar, en este caso también, la opinión de los demás. Se lo acabo de escuchar hace un instante. Usted acaba de decir aquí que, lógicamente, en ese trámite que tiene que pasar esta proposición, si saliera hoy con los suficientes votos adelante, habrá que llamar a todos los agentes sociales, representantes de organizaciones, en este caso agrícolas, sindicatos, etcétera, etcétera, grupos parlamentarios, todo el mundo tendremos algo que decir, porque es verdad que esta es una proposición de ley que afecta transversalmente a muchas áreas. Y también coincidimos con el señor Castro de Izquierda Unida en que no estamos de acuerdo con el protagonismo y la responsabilidad que le otorga el texto que usted ha presentado a las federaciones. No estamos de acuerdo con eso, lo decimos públicamente. Y tendremos que pulir también y matizar cuál es el papel de las federaciones en este texto, si es que finalmente, insisto, sale adelante. Yo creo que el diálogo y el consenso es la única forma de que finalmente podamos llegar a acuerdos. Porque, lógicamente, hay cuestiones técnicas que usted plantea en la ley, como los recorridos de los senderos, por ejemplo, que es eminentemente técnica y que no en todas las comunidades autónomas se trata de la misma manera. En Asturias, un gran recorrido
no supera los 30 kilómetros, no los 50, como usted plantea en esta normativa, y además apuestan más por la dificultad del recorrido, cuando hablamos de deporte, de senderismo, que por los kilómetros que se recorren. Lo sabe usted perfectamente, porque usted suele practicar también este deporte. Hay cuestiones que, insisto, son técnicas y que será fácil ponernos de acuerdo, pero hay otras que afectan especialmente a las competencias y a las propiedades. Y ahí, insisto, a día de hoy, con el texto que usted ha presentado, no estamos de acuerdo. Por lo tanto, nosotros vamos a dar un sí a la tramitación, pero no es un sí a la aprobación de esta ley. Eso será el trámite el que finalmente, y el texto que se presente, nos haga decidir cuál será nuestro voto final. En definitiva, señor Moscoso, yo creo que es bueno hablar, no conduce a nada malo el poder hablar y encontrarnos, si es posible, en el camino o en los senderos, da exactamente igual. Yo creo también, como se ha manifestado hoy aquí, que sería un error plantear esta proposición como una habilitación solo de los senderos como espacios o instalaciones deportivas. Tampoco compartimos eso. Creemos que hay que ir mucho más allá, porque hay muchos usos, muchísimos usos, como bien también se ha dicho y se volverá a decir aquí, que son compatibles con lo que estamos hablando. No se trata solo de homologar y unificar la señalización de 10.000 kilómetros de sendero en Andalucía, que ya discurren por espacios públicos o por diferentes propiedades también que han accedido a ellas, sino que tenemos que ir más allá. No nos tenemos que conformar con la señal y con las medidas. Y además también tenemos que adaptar esta normativa a la ley del deporte recién aprobada, porque también tenemos que hablar de seguridad de los senderistas, y ahí las federaciones y los deportistas y los clubes también tendrán que expresar su opinión. Por eso le digo que no es un sí incondicional, ni muchísimo menos. El trámite dirá lo que tenga que decir. Yo creo que es momento de una vez por todas de darnos cuenta de que este Parlamento es plural. Usted ha subido aquí a esta tribuna y parecía como si de antemano ya estuviera prediciendo que su proposición no va a salir adelante. No lo sé, mire usted, no lo sé. Yo cuento con los 9 votos, en este caso 8, porque nuestra compañera Isabel está con temas familiares y no puede acompañarnos. Pero nuestro grupo, insisto, va a apoyar el trámite. Y lo vamos a hacer porque hay una frase de Víctor Hugo que a nosotros nos gusta mucho, que dice que no hay nada más poderoso que una idea cuando le ha llegado su tiempo. Y yo creo que ha llegado el tiempo del diálogo y del entendimiento entre todas las fuerzas políticas, aunque algunos, como escuchaba hace un instante a la señora Navarro del Partido Popular, seamos los socios del PSOE aquí en el Parlamento, pero cuando apoyamos la mesa del Congreso a la presidenta del PP, pues no somos los mismos. Yo creo que eso no vale, ese doble juego y esa doble moral no vale. Hay que tener un criterio y un posicionamiento, y no todas las circunstancias son las mismas, ni todos los momentos son iguales, ni todas las proposiciones son idénticas. Así que Ciudadanos va a hacer lo que tiene que hacer, va a votar, insisto, favorablemente la tramitación de esta proposición de ley que trae el Grupo Podemos al Parlamento de Andalucía, pero, por supuesto, vamos a poner en marcha, si saliera finalmente con la votación de todos los grupos, enmiendas que van a cambiar sustancialmente el sentido de muchas de las cuestiones que usted plantea en su proposición. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y en su nombre toma la palabra el señor Alarcón. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Lo primero que voy a hacer es darle la bienvenida a todas las personas que están sentadas entre la tribuna de invitados y que han colaborado estrechamente en el fondo y la forma de la proposición de esta ley, la Ley de Regulación de los Senderos de Andalucía. Desde aquí saludo a don José María Nazarre Sarmiento, profesor titular de Derecho en la Universidad de Zaragoza, y que, según nos consta, ha participado en la redacción de la regulación de los senderos de prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas que así lo han hecho y desde hace mucho tiempo, sean del Partido Socialista o sean del Partido Popular. También saludamos al resto de invitados: José Durán Carmona, Luis Alfonso Camarero, Manuel Tomás González, Jesús Fernández, Pablo Luque y Francisco
Pires. Señorías, los senderos no saben de colores políticos. Los senderos solo hablan y conocen a los senderistas. Y a los senderistas lo único que quieren es tener la garantía de transitar con libertad por los senderos públicos de los promotores que así lo requieran, ayuntamientos, diputaciones provinciales, Gobierno de la Nación, Junta de Andalucía, Grupo de Desarrollo Rural, consorcios debidamente regulados y sin atropellar los intereses privados absolutamente de nadie. Esta práctica turística se reflejaba de pasada en la Ley 6 de 1998 del Deporte de Andalucía, pero no se regula en la flamante, porque pasa también de puntilla, de la Ley del Deporte de Andalucía aprobada el pasado Pleno. Ya lo advertimos nosotros, el Partido Popular dijo que nacía corta y que nacía totalmente ajena a muchos intereses turísticos y deportivos de nuestra comunidad. Esta es la primera consecuencia. Señorías del Partido Socialista, 34 años sin regular, 34 años sin legislar son demasiados años. Nosotros tenemos claro, el Partido Popular, que es necesario regular, pero también queremos hacerlo, y eso lo tenemos clarísimo, sin generar ninguna inquietud ante los agentes económicos y sociales que pudieran tener intereses directos ante esta futura ley. Algunos de ellos nos han llamado mostrando su preocupación, a los que creo que les debemos, desde luego, aclararles las dudas que tengan en el futuro desarrollo y debate de esta misma ley. Sobre todo para que en el día de hoy no solo conste lo que vaya a resultar de lo que vayamos a votar aquí, sino para que salga con un consenso la futura ley entre todos los agentes externos, ya sean asociaciones agrarias, colegios oficiales de ingenieros agrónomos, ayuntamientos, diputaciones y un largo etcétera, con los que nos consta, señor Moscoso, que aún tenemos que sentarnos. También queremos aclarar, entre otras cuestiones, que esta regulación no va a interferir para nada en las vías pecuarias de Andalucía. Eso tenemos que dejarlo muy claro, como otras cosas que a renglón seguido también destacaré. Sí quiero agradecer desde aquí, y es lo segundo que quería decir, el trabajo del señor Moscoso, su interés y, por supuesto, también su compañerismo y su humildad. Y digo su humildad, señor Moscoso, porque fue usted quien, nada más empezar esta legislatura, se acercó a mí para decirme, y perdone que haga pública esta conversación privada, que al fin y al cabo es profesional, porque se acercó para decirme lo siguiente, no se me olvidó. Me dijo: Rosario, me han encantado tus enmiendas a los presupuestos, porque en ellas se refleja vuestra preocupación por los senderos y el turismo rural, con lo que yo estoy completamente de acuerdo. ¿Lo recuerda, señor Moscoso? Lo que yo no le dije entonces, yo creo que lo hice a conciencia para no desmotivarle, era que el Partido Popular llevaba presentando estas enmiendas año tras año, presupuesto tras presupuesto, y siempre obteníamos la misma respuesta del Partido Socialista, es decir, el portazo en las narices a nuestras enmiendas, aun sabiendo que van en beneficio del desarrollo turístico y deportivo de nuestra comunidad y del turismo rural. Por eso, aunque el Partido Popular estamos convencidos de que regular esta necesidad será bueno para Andalucía, queremos ser un motor dinamizador y del turismo del deporte. Lo que esperamos es que se haga una regulación cuanto antes, pero, insisto, buscando ese consenso de todos los entes sociales y económicos a los que pueda afectar, para lo cual mi grupo político trabajará profundamente. En este espacio ya tendremos tiempo de aportar, con toda humildad, conociendo de antemano una predisposición que existe por parte de mi grupo a consensuar propuestas y por parte del proponente a tenerlas en cuenta, de sumar aportaciones de todos. Nuestra propuesta, señor Moscoso, es mejorar vía enmiendas propositivas el texto de la ley, porque entendemos que el respeto a la propiedad privada, una de las cosas que nos preocupa, no debe aparecer solo en el anexo, como hacen ustedes, sino que debe de aparecer en el propio articulado de la ley, como sí aparece, señor Moscoso, en la regulación que ha hecho el País Vasco, en su artículo 7, la regulación que ha hecho la Comunidad Valenciana, en el artículo 6, Asturias, La Rioja, etcétera. En el futuro de la Ley de Andalucía, la que hoy trae a tomar en consideración, aparece en el artículo 8. Creemos que podemos mejorar esta propuesta. Yo ya le he trasladado, señor Moscoso, en una reunión previa que hemos tenido, también algunas de nuestras valoraciones que no coinciden con la suya, como, por ejemplo, una perspectiva más desde el ámbito deportivo o incluso desde el ámbito del montañismo, y nosotros queremos también ver reflejado una perspectiva más
turística que puede casar perfectamente con la deportiva. Para eso estamos también en una consejería que es de Turismo y Deporte. Pero, por supuesto, no podemos coincidir con una valoración que ustedes hacen, que es la del coste cero. Señor Moscoso, lo siento mucho, es imposible. Una cosa es el desarrollo de la propia ley, que la pueden hacer técnicos, y otra cosa es la puesta en marcha de la ley a futuro, que conlleva costes seguros. No van a ser grandes costes, pero sí costes. Y le digo más, esos costes, desde nuestro punto de vista, son afortunadamente costes que van a llevar a cabo empleo en nuestra comunidad autónoma, del señor que tenga que poner la señalética, del señor que tenga que diseñarla, del que tenga que mantener los caminos y un largo etcétera, que creemos que va a generar empleo también directo o indirecto. La tercera parte de mi intervención se la quiero dedicar al Partido Socialista. Señorías del Partido Socialista, no entendemos ni su enorme retraso. Somos de las últimas comunidades autónomas en abordar este tema, teniendo más de 10.000 kilómetros de sendero. No entendemos su intento, además, de bloquear y negativa, atraer una vez más y obstaculizar un tema al Pleno, cuando han dicho que no, manifestando el criterio en contra en febrero, cuando el Grupo de Podemos ya intentaba tomar la consideración que hoy nos ocupa. Ha tenido que ser, señorías del Partido Socialista, el letrado el que desbloquee la posibilidad de hoy traer esto al Pleno. ¿Pero por qué? ¿Por qué están ustedes permanentemente instalados en el no de Pedro Sánchez? ¿No se han dado cuenta que eso ya les ha pasado factura? ¿Por qué le dan la espalda y les cuesta tanto impulsar leyes, proyectos, reformas que son buenas para Andalucía? Venga de quien venga. Hoy de Podemos, ayer del Partido Popular, mañana de Izquierda Unida. Y esperemos, estamos deseando que se suelten de la mano Ciudadanos y también lo hagan, siempre en beneficio de los andaluces y del empleo en Andalucía. Señorías, su sectarismo e inmovilismo no tiene límites. Eso es lo que demuestran una y otra vez cada vez que los grupos políticos de la oposición traen leyes o traen propuestas a esta Cámara. Señorías del Partido Socialista, a lo único que tienen ustedes que tenerle miedo, ¿saben a lo que es? Al paro. Al paro es a lo único que tienen que usted tenerle miedo. No le tenga miedo a legislar, a trabajar por Andalucía, porque ¿sabe usted lo que les va a pasar y lo que le está pasando? Que legislaremos otros por ustedes, intentaremos llevar proyectos hacia adelante por ustedes, lo hagamos desde la oposición hoy y en un futuro no tan lejano como ustedes creen, lo haremos desde luego desde el Gobierno. Así que tomaremos la consideración que aquí nos ofrece el Grupo de Podemos para no obstaculizar una regulación que creemos que es necesaria y esperemos, desde luego, que se pongan a trabajar de manera inmediata para que esto sea una realidad, teniendo en cuenta, por supuesto, todas las premisas, todas las enmiendas, todas las propuestas que vamos a poner el Partido Popular encima de la mesa para preservar otros derechos que no queremos que de ninguna manera se vean mermados con esta regulación. Nada más y muchísimas gracias. Gracias, señora Alarcón. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista y para ello tiene la palabra la señora Rubiño Yáñez. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, sus señorías. Buenas tardes especialmente a las personas que nos acompañan en la tarde de hoy en la tribuna de este Parlamento, principalmente de la Federación Andaluza de Montañismo. Subo a la tribuna de este Parlamento de Andalucía a posicionar al Grupo Parlamentario Socialista en relación con la proposición de ley presentada por el Grupo Podemos relativa a la regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Comenzar diciendo que nadie puede poner en duda la importancia que hoy en día tiene el senderismo en nuestro país y, por ende, en nuestra comunidad autónoma. Cualquier tipo de apoyo que pueda venir por parte de las instituciones, por parte de los poderes públicos, estamos convencidos de ello, será un aliento para su práctica. Pero si nos centramos en la proposición de ley que esta tarde nos ocupa, no es cuestión baladí que resulta excesivo e inadecuado el rango normativo que se propone. Si bien consideramos que sería conveniente la regulación de los senderos deportivos en nuestra tierra,
exclusiva y estrictamente en el uso que se puede realizar de estos para este tipo de prácticas, del análisis de la normativa de otras comunidades autónomas, sin embargo, deducimos que se suele utilizar otro tipo de normas. Se suele utilizar el decreto como el instrumento normativo más adecuado y escogido para poder ser regulado, desde una perspectiva, además, integradora e integral. Contamos con buenos ejemplos para ello, como puede ser Canarias, Asturias, Cantabria, Aragón o la Comunidad Valenciana, e incluso destacar el decreto foral del Gobierno de Navarra por el que se regulan las condiciones para la creación y conservación de los senderos deportivos de uso público de esta comunidad. En términos de oportunidad, además, pero en relación precisamente con lo anterior, es destacable que la recientemente aprobada Ley del Deporte para este mismo Parlamento regula la actividad deportiva en el medio natural. Esta ley recoge la promoción de la actividad deportiva en este medio, pero igualmente refleja que la práctica deportiva se realizará de forma sostenible, por lo que se hará mediante un uso racional de los recursos naturales y estableciendo el reconocimiento de ese medio natural como instalación deportiva no convencional cuando éste se utilice para la práctica del deporte. Es, por tanto, lógico y coherente que, tras la aprobación de la Ley del Deporte, además con un amplio consenso, se haga primero los decretos de desarrollo de la ley, primero con un carácter más general, a continuación se apruebe el Plan Director de Instalaciones Deportivas y una actualización del Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas. Se configuraría así el marco normativo deportivo. Se iniciaría el desarrollo de las normas sectoriales o particulares al que se podría circunscribir el decreto que regulara la actividad deportiva del senderismo, incluyendo las modificaciones exigidas por los criterios de técnica normativa, así como por las especificidades del uso deportivo al que los senderos van dirigidos. Todo ello no podemos olvidar desde la necesaria colaboración con las consejerías y ámbitos que se encuentran implicados, esto es, medio ambiente y ordenación del territorio, de una forma directa, pero también de una forma indirecta las consejerías de Turismo y Deporte, Fomento y Vivienda, Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, entre otras. Además, hay que recordar que el propio Consejo de Gobierno, en una reunión del pasado 1 de marzo, manifestó su criterio contrario a la toma en consideración de esta proposición de ley. Aludía por ello, en su propio objeto, que se determina que pretende afrontar las carencias de coordinación evidenciadas entre las distintas iniciativas y las metodologías aplicadas en la promoción y ejecución de numerosos proyectos de senderos que en los últimos años se han acometido en Andalucía. Pero esta regulación, sin embargo, no se encuentra recogida en la propia proposición, que se limita a la ordenación de los senderos como instalaciones deportivas. Se obvian, por consiguiente, su consideración realmente como bienes de dominio público, ya sea autonómico o local, que pueden ser susceptibles de numerosos usos. Hablamos, pues, de numerosas formas, como pueden ser pistas, caminos, vías pecuarias, sendas, cañadas, que además tienen una amplísima repercusión en otros muchos aspectos y ámbitos, como pueden ser el ambiental, cultural, social o turístico. Consideramos, además, que tratar esta proposición de ley de una manera integral puede ser excesivamente reduccionista, ya que se dejan de lado elementos que concurren en el propio concepto de los senderos y que, no nos cabe la menor duda, deben ser tenidos en cuenta en la norma que pueda regularlo. Y es que debe tenerse en cuenta que la red de senderos de uso público que actualmente gestiona la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se ha diseñado y creado con finalidades muy diversas, no únicamente deportivas. Por tal motivo, esta proposición prescinde, lo que nos parece bastante importante, del reparto competencial que se establece entre las distintas consejerías de la Junta de Andalucía. Sí consideramos que los senderos que se prevén homologar y autorizar como tales tienen aquí un uso exclusivamente deportivo, tal como se observa en el tratamiento que se le ha dado a la proposición de ley, y se podrían incurrir en conflictos con determinados bienes, sobre todo de titularidad incluso privada. Igualmente, con otro aprovechamiento y uso de los terrenos por los que discurren los senderos, derechos que no podemos olvidar, las normas legales vigentes otorgan a sus titulares. Igualmente, del análisis del articulado presentado, se desprende que esta iniciativa parte de la existencia de una amplia red de senderos en Andalucía, que además considera debe estar regulada por la Consejería con competencia en materia de deporte en nuestra comunidad autónoma. Pero hay que recordar que la red de senderos en Andalucía ya se encuentran regulados en su gran mayoría por la Consejería aludida de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pues o bien se corresponden con el trazado de vías pecuarias o de caminos forestales, que ya se han tratado por ley, o bien discurren por el interior de espacios naturales, que en concreto son más de 400 en nuestra tierra.
Nuestro grupo parlamentario considera que la norma debería restringirse a regular los senderos deportivos y no los senderos de uso público, pues si bien es cierto que determinadas modalidades deportivas sí que son compatibles con el uso que se le da a la gran mayoría de la red de senderos de uso público, no es menos cierto que se trata de una de las muchas actividades que se pueden desarrollar y que pueden permitir los mismos. Hablaríamos entonces no de crear un registro de senderos de uso público, sino de senderos deportivos en todo caso, pero teniendo en cuenta que en el mismo no podrían incluirse los 50 de la red de senderos de uso público ya homologados por la Federación Andaluza de Montañismo. Es aconsejable, por todo lo expuesto, trabajar en una norma que posea una visión más integradora respecto a otras prácticas o usos que se desarrollan en el medio natural y que cuentan cada vez con más adeptos. Hablamos de cicloturismo, 4x4, escaladas, peleología, piragüismo, actividades grupales, observación de recursos naturales, etcétera. Para ello debe tenerse en cuenta que la práctica totalidad de los senderos de uso público en nuestra tierra discurren total o parcialmente por espacios naturales protegidos en Andalucía y también lo hacen por el interior de la red Ruta Natura 2000. Nos encontramos, por tanto, ante un reto, lo reconocemos, el de hacer compatible las actividades deportivas y recreativas con el más profundo respeto al medio natural, así como a los restantes usos, disfrutes y aprovechamientos tradicionales que se le han dado a los senderos, como pueden ser recogida de setas, el corcho, la ganadería, la agricultura, la caza. Es, por tanto, necesaria una visión mucho más amplia, como he dicho antes, mucho más integral, pero también integradora. Todo ello en una única norma donde se regulen las actividades de uso público, ecoturismo y turismo activo en su conjunto. Evidentemente, para ello no solo sería necesaria, sino imprescindible, la participación de la Consejería de Turismo y Deporte, pero también las respectivas federaciones deportivas afectadas. No podemos obviar que en esta proposición de ley solo se otorga a los promotores de senderos el carácter de cualquier persona física o entidad pública o privada que cumpla con los requisitos exigidos en la presente ley. Pero esos requisitos, sin embargo, no se detallan en el propio articulado de la proposición legislativa. Consideramos muy grave, por tanto, la atribución del carácter de promotor a cualquier persona sin determinar los requisitos que debe reunir, pues podría dar origen a toda una serie de arbitrariedades incompatibles con el uso público al que el sendero debe ser destinado. Para finalizar, señorías, y sin olvidar la importancia que tiene el uso deportivo de los senderos en nuestra comunidad autónoma y que nuestro grupo parlamentario sí que apoya y que seguirá apoyando, a efectos de su regulación debe prevalecer la naturaleza del bien del dominio público de los senderos sobre su consideración como instalación deportiva, en tanto que este uso no es sino uno de los muchos que se le pueden dar al sendero como bien de dominio público. Los senderos pueden ser utilizados para la práctica deportiva, como por ejemplo el senderismo, pero no con un carácter exclusivo ni excluyente, por lo que su configuración en la normativa es la de instalación deportiva no convencional. Nuestro grupo parlamentario no es contrario en absoluto a la regulación del uso deportivo de los senderos, pero sí consideramos mucho más adecuado que el instrumento que así lo haga adopte, como en otras comunidades autónomas, la figura de decreto y no la figura de ley, y siempre desde una visión multidisciplinar, integral y que respete sus diferentes usos y competencias afectadas. Decirle a la portavoz del Partido Popular, nos honra que nos dedique la tercera parte de su intervención, que nos pongamos a trabajar por Andalucía. Ustedes no estuvieron 80 días sin poder hacer nada en este Parlamento por la connivencia con otros grupos parlamentarios. 80 días sin hacer nada. Así que no venga ahora a la tribuna del Parlamento de Andalucía hablando de buenas palabras y del buen tono del señor Moscoso, que realmente ha sido así. Ha sido un placer poder tratar con él estos aspectos, aunque vayamos a votar en contra, pero creo que tenemos que estar por encima de esas consideraciones cuando hablamos de un bien común y no enfangar el debate con cuestiones que creo que no vienen al caso. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Cierra el debate por el grupo proponente, el Grupo de Podemos Andalucía, el señor Moscoso. Señoría, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señoría, ante todo quisiera agradecerle muy sinceramente sus consideraciones acerca de
de esta proposición de ley de regulación de los senderos en Andalucía, como también el tono de sus palabras. Quiero, en primer lugar, referirme al Grupo de Izquierda Unida, a quien le agradezco en nombre de Podemos la buena valoración de esta iniciativa por parte del señor Castro, su buen tono y la actitud constructiva y responsable que ha manifestado para que este Parlamento pueda seguir trabajando conjuntamente a partir de ahora en una iniciativa que es buena para Andalucía y que es buena para su gente. Quiero igualmente referirme al Grupo Ciudadanos, quien se ha posicionado también a través del señor Marín. Agradezco ante todo, señor Marín, por supuesto su tono, pero también que se muestren favorables para que esta proposición de ley tenga el visto bueno de esta Cámara a fin de desarrollarla a través del trabajo parlamentario y en aras pues a que se pueda poner fin, y en eso coincidiremos, a un ciclo improductivo en este Parlamento hasta ahora, ¿no? De ahí mi argumentación, se ha aludido a ello, ¿no?, que he dedicado una parte importante de mi argumentación a defender la utilidad de esta institución. En fin, si uno presenta una iniciativa y plantea todos los detalles de la iniciativa, cuando a sabiendas existe una predisposición, y así se ha demostrado en este año y pico, no en 80 días, sino en 400 y pico días, casi de improductividad, en el que ha salido adelante prácticamente una ley que venía además de otra legislatura, ¿para qué voy a dedicar tiempo a ello si lo más importante, que es tener la disposición por trabajar en las iniciativas que aquí se trae y en que sean consideradas, pues no se cumple, ¿no? Bien, quiero asimismo agradecer la posición del Grupo Popular sobre una iniciativa como esta, que tan importante consideramos para nuestra tierra. Quisiera, señora Alarcón, agradecer desde las distancias ideológicas que nos separan el grado de generosidad, el grado de responsabilidad política de su grupo, el esfuerzo que hacen para que este Parlamento llegue a acuerdos y demos respuesta a la iniciativa que nos llegan de los distintos agentes. Se trata justamente de eso. Quiero dejar claro, en alusión a los tres grupos a los que he citado, que no afecta a la propiedad privada, que ningún propietario se va a ver afectado por esta ley, que únicamente aparece regulada el supuesto de que el propietario privado que quiera tener un sendero homologado, porque quiera hacer, por ejemplo, la explotación turística de una finca, pueda solicitarlo para que cumpla la normativa. Queremos decir que esto no tiene nada que ver con la agricultura ni la ganadería, también aclararlo, ¿no? No afecta en nada, esta ley no interfiere en su actividad ni introduce ningún cambio. Luego, la atribución de competencia exclusiva a la Federación Andaluza de Montañismo, tanto Izquierda Unida como el Partido Popular, no recuerdo bien si el señor Marín también se ha manifestado al respecto, pues han mostrado sus dudas. Pues bien, tendremos que trabajar en buscar la fórmula adecuada para mejorar el consenso posible y que permita pues regularlo en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y por último, simplemente decir, en alusión a esas observaciones que ustedes habían hecho, pues que esta propuesta es una propuesta para seguir trabajando en ella, para mejorarla y, como he aludido en mi primera parte de la intervención, buscando el consenso y buscando el acuerdo, ¿no? Hay una preocupación que existe un problema que hay que resolverse, que en otras comunidades autónomas se ha resuelto y que aquí no se ha resuelto. Pues simplemente planteamos que es necesario. Hay una cuestión que es que esta iniciativa que consideramos que mejora la vida de los andaluces, que contribuye a mejorar el bienestar y además permite pues diversificar la actividad económica en el medio rural. Básicamente es la respuesta a las observaciones que han planteado. Del Grupo Socialista, pues la verdad no se ha desprendido ninguna novedad, se han anclado en una estrategia que viene determinada por la argumentación del Consejo de Gobierno, a nuestro juicio, y con todo el respeto, una estrategia inerte, es decir, no contribuye a construir, no contribuye a mejorar, no contribuye a dotar, sino que no legisla y tampoco ayuda a que legisle el resto de los grupos parlamentarios. A usted le ha tocado, pues yo agradezco su tono, señora Rubiño, porque agradezco su tono, pero a usted le ha tocado la dura tarea de justificar lo injustificable. Le ha tocado repetir el dictamen del Consejo de Gobierno, que sigue empecinado pues en el no a todo, y la verdad, lo digo con franqueza, es triste, lo digo con franqueza. Miren, yo lo voy a decir de la manera más amable, ¿no?, en relación al Grupo Socialista. El Parlamento no quiere buenas palabras.
El Parlamento quiere hechos y lo que pide la ciudadanía son hechos, son iniciativas, son el trabajo que podamos aportar aquí para resolver los problemas de la ciudadanía. Y tenemos que admitir y tenemos que contemplar que simplemente nosotros queremos que ustedes trabajen aquí y ahora con todos los grupos, con todos los grupos. Con todos los grupos, no porque lo reclamen Podemos, sino porque así lo ha encomendado el pueblo andaluz el pasado 22 de marzo, que dijo alto y claro sí a la pluralidad política en Andalucía. Yo sé que es difícil, después de tantos años, asumir una nueva realidad política en el escenario de la vida política de Andalucía, pero no cabe duda que hay que acabar entendiéndolo, aceptándolo y normalizándolo, en tanto que así lo quiere la ciudadanía, ¿no? Dicho esto, vamos a ver. En relación al dictamen del Consejo de Gobierno, para empezar, tenemos que acabar con argumentos injustificables como lo siguiente. El dictamen de su Consejo de Gobierno dice que la nueva ley del deporte de Andalucía va a permitir desarrollar un decreto de senderos. Pero, ¿en qué quedamos? Si su mismo dictamen señala que esta no es una ley que deba ser resuelta por deporte, regulada por deporte, sino por medio ambiente. ¿Por qué entonces delegan las competencias en materia de senderos a la Federación Andaluza de Montañismo? Es lo que hemos hecho hace unos días cuando hemos votado a favor de la ley del deporte. No sé si ustedes se han leído la ley del deporte, pero esto es lo que han votado, ¿no? Se delegan las competencias públicas a entidades privadas, como son las federaciones, y en este caso se delegan aquellas que regulan determinadas disciplinas deportivas que recaen sobre las federaciones deportivas, y en este caso el senderismo recae sobre la Federación Andaluza de Montañismo. Dicen que esta propuesta es poco propuesta para una ley, ¿vale? Porque no han hecho un decreto, incluso sin esperar la nueva ley del deporte. La ley del deporte de Andalucía lleva en vigor desde 1998, han pasado solo 18 años. Llevan 12 o 14 años los colectivos, la Federación Andaluza de Montañismo, reclamando este decreto. Hay un borrador que se contrató a una consultora externa, que es la Universidad de Córdoba. Yo tengo ese borrador. Y ese borrador lleva 9 años en un cajón. Es decir, aquí hay una clara falta de voluntad política. Vamos a ser humildes, vamos a ser sensatos. En relación a los conflictos que genera con medio ambiente, la ley del deporte regula la caza y la pesca. La caza y la pesca también generan conflictos con medio ambiente. Y las competencias están atribuidas a la Federación Andaluza de Caza y a la Federación Andaluza de Pesca. En fin, yo de verdad insisto, el decreto además se parece en muchos fragmentos al que existe en vigor, la proposición de ley, al decreto que existe en vigor en otras comunidades autónomas, gobernadas por el PP o gobernadas por el PSOE. Por lo tanto, no entiendo, francamente, el dictamen del Consejo de Gobierno. Miren, esto se llama 30.000 euros, es un estudio, un trabajo con expertos del Instituto Andaluz del Deporte al respecto. Esto se llama una tesis doctoral sobre este tema, que habla de nuestra tierra, sobre cómo influye en el desarrollo rural. Era tan buena, parece ser, que el Gobierno de Zapatero, estando la señora Aguilar de ministra de Medio Ambiente, lo publicó en una prestigiosa colección. Esto se llama un estudio de 35.000 euros para abordar, en el Gobierno también, en el que estaba al mando la señora Rosa Aguilar, en el Gobierno de la Nación, para abordar el estudio del senderismo. En fin, unos por deporte, unos por medio ambiente, porque es transversal, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, la proposición de ley que se trae aquí está avalada por la autoridad académica, tiene detrás a los mejores expertos de este país, es más, tiene detrás a quienes han redactado los otros 7 decretos de comunidad autónoma de este país, y están sentados justamente hoy con nosotros, y a eso se le llama transferencia del conocimiento, que es para lo que existe la ciencia y que es para lo que se invierte el dinero público. Por eso sabemos que el dictamen del Consejo de Gobierno no es justo, y me quedo ahí, no es justo. Y además el propio informe del letrado desmonta al del Consejo de Gobierno. En fin, termino, señorías. Entiendo que Andalucía necesita salir del periodo improductivo que hemos estado viviendo hasta ahora en este Parlamento, que necesita una institución que genere confianza social, que necesita que el Poder Legislativo cumpla su función, y que aquí hay distintos grupos que se pueden posicionar a favor de que sea el primero de muchos acuerdos que estén por venir a este Parlamento.
y, bueno, pues nosotros vamos a seguir volviendo a traer nuestras propuestas y esperamos que ustedes pues estén a la altura de lo que esta tierra necesita para seguir mejorando. Muchas gracias. Gracias, señoría.